Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y todas. Estamos muy contentos de estar acá en esta actividad que se enmarca en las jornadas de formación continua que organiza el programa de fortalecimiento de la formación inicial docente de la Universidad Austral de Chile. En esta ocasión tenemos a dos invitados muy importantes. Ellos son María Beatriz Fernández, ella es académica e investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de Educación y del CIAE de la Universidad de Chile. Ella es PhD en Currículum y Enseñanza del Boston College, es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También le damos la bienvenida a Carlos Andrés Garrido Quintanilla, él es profesor de Biología y Ciencias, es director y académico del Colegio Antilén de Rengo. Los hemos invitado a ellos para que nos compartan su experiencia en esta conferencia que se llama Sistematización de Experiencias de Colaboración entre Escuela y Universidad en el contexto de pandemia. Les recordamos que como todas estas actividades, les pedimos que silencien sus micrófonos y nos envíen, por supuesto, las preguntas que puedan surgir por el chat. El equipo del FID vamos a estar atentos a ello para poder canalizar estas preguntas a nuestros expositores. Esta presentación se va a hacer de la siguiente manera. María Beatriz y Carlos van a presentarnos, van a compartir su experiencia. Y luego va a haber un espacio de preguntas. Por eso la idea es que tratemos de aprovechar esta instancia y podamos conversar a partir de lo que Beatriz y Carlos nos van a compartir. Y luego de ello vamos a tener un espacio, pretendemos que tengamos un espacio de reflexión un poco más amplia en la que podamos también compartir entre todos y todas. Sin más, nuevamente agradecemos a María Beatriz y a Carlos y los dejo entonces con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Para comenzar, bueno, contarles que con Carlos Garrido, director del Colegio Antilén, hoy día estaremos presentando sobre la sistematización de experiencias de vinculación escuela-universidad en contexto de pandemia. Sin embargo, es importante señalar que esta presentación es fruto de un trabajo que hemos desarrollado hace unos 6 meses lo estamos trabajando en un esfuerzo conjunto entre un equipo de la Universidad de Chile y una académica de la Universidad de Glasgow y parte importante del equipo docente y directivo del Colegio Antilén. Bueno, el contexto de emergencia sanitaria entre el año 2020 y 2021 ha traído una serie de desafíos que ha implicado la reestructuración de las prácticas de enseñanza y su ajuste a las condiciones contextuales de los estudiantes y sus necesidades. Todos los establecimientos han visto la necesidad de buscar nuevas alternativas con el propósito de realizar clases remotas de emergencia. Algunos equipos docentes y directivos, como el equipo del Colegio Antilén de Rengo, decidieron generar alianzas con programas de formación inicial docente de distintas universidades, de manera de poder potenciar las prácticas innovadoras y relevantes para sus estudiantes para afrontar este desafío. Entonces ese va a ser el centro de la discusión y de conversación que vamos a tener hoy día. Y para comenzar, Carlos nos va a contar algunas características centrales del establecimiento, luego vamos a profundizar en el proceso de sistematización que realizamos, los resultados y algunas reflexiones en relación a ese trabajo. Bueno, agradecido de la invitación. Como muy bien nos indicaba Rodrigo, estamos nosotros trabajando ya hace un tiempo con María Beatriz y un equipo de académicos, donde todo esto parte de la voluntad. Yo creo que eso es importante, la voluntad de querer establecer alianzas estratégicas. Y el Colegio Antilén, que es el colegio donde actualmente estoy yo en la parte de la dirección académica, nace la inquietud de poder tener esta comunicación constante con la universidad, ¿ya? Hay un contexto, convengamos que en la universidad regional es una universidad que se está posicionando, somos una región que está con una universidad nueva, ¿cierto? Por lo tanto, habían varias intenciones hace mucho tiempo.
Y bueno, claramente el tema del COVID nos generó una gran inquietud, ¿ya? Bueno, y para hablarles de manera general, el Colegio Antilén es un colegio que se encuentra en la sexta región, un colegio particular subvencionado, y se encuentra muy cerca de Rancagua, 30 minutos aproximados de Rancagua, y tiene una característica que la verdad, al analizar muchos proyectos educativos, se enmarca en este desarrollo integral, lo declara así, pero también ya hace un par de años, cuando pasa a una nueva corporación, el sello se centra en el desarrollo emocional, ¿sí? Por lo tanto, nosotros ya hace un año veníamos hablando con mucha inquietud respecto a lo que hoy día se habla en esta educación COVID y esta educación post-pandemia, que seguramente en algún momento ya va a ser tema, en donde junto con el desarrollo emocional, como sello institucional, estaba la innovación, el emprendimiento y la sustentabilidad. Por lo tanto, es un colegio que de una u otra forma este COVID le permitió poder hacer suya y vivido todo lo que es el tema de los sellos institucionales, ¿cierto? Su misión y su visión. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, respecto a las premisas que nosotros teníamos como colegio, nosotros ya estábamos con la lógica de el mundo está cambiando, ¿cierto? Hay todo un tema que tiene que ver con esta cuarta revolución industrial. Por lo tanto, el concepto de pertinencia fue un tema que a nosotros por lo general nos ha generado bastante ruido. ¿Ya? ¿Cómo logramos esta pertinencia en un contexto que ya era un contexto de bastante cambio? Y ahí tomamos las palabras, ¿cierto?, de Alvin Toffler, que nos dice que aquí lo importante no solamente es aprender, sino que desaprender y reaprender. Por lo tanto, ya veníamos con el concepto de reaprender. A mi juicio, es más complejo reaprender, desaprender, ¿cierto?, que aprender, porque implica mover estructuras mentales. Y solamente a modo de ejemplo coloco ahí el Icarito, porque claramente nosotros fuimos formados de una u otra forma con ese Icarito, donde está el contenido, ¿cierto? Pero hoy día el contenido está en todos lados. Por lo tanto, tomo estas palabras de Morán, que más de algunas veces la hemos conversado en los consejos técnicos, que es necesario aprender a navegar esta incertidumbre, porque la certeza es poca. Estamos todos los días, ¿cierto?, trabajando con un ideal país, sociedad que va cambiando constantemente. Por lo tanto, la mejor manera de predecir este futuro es crearlo. Y bajo esa lógica es que nosotros empezamos a establecer y tomar esta pandemia, esta crisis, ¿cierto?, como un desafío, como una oportunidad. Y la primera idea, una oportunidad. Por lo tanto, aquí era necesario ser muy crítico, ser muy humildes para decir, estamos con toda la intención, pero también necesitamos la colaboración. Colaboración de la familia, colaboración de las familias de los profesores, ya porque estábamos trabajando desde nuestras casas. Por lo tanto, aquí la colaboración es fundamental. De ahí a que es importante que esta apertura mental, ¿cierto?, lo podíamos aterrizar en el sentido de estar equipados, ¿cierto?, para asumir que no sabíamos todo, no teníamos muchos procesos instalados. Por lo tanto, en base a eso, empezamos a ver qué es lo que teníamos nosotros, cuál era nuestro capital humano y cuáles eran las redes de colaboración, y ahí aparece, ¿cierto?, esta idea de poder trabajar con las universidades de una manera más directa, ¿cierto?, no tan solo en el papel, sino que aterrizando ya procesos y teniendo esa capacidad de poder trabajar prácticamente uno a uno, ya que fue la idea desde un comienzo. Ahora, aparecen algunas interrogantes, siguiente diapositiva, que tienen que ver cómo nosotros gestionamos esta incertidumbre que estábamos viviendo, cómo transitamos esta fragilidad que de por sí tiene la sociedad del conocimiento. Y allí el perfil del profesor de nuestro colegio, como muchos otros colegios, fue fundamental, ¿ya? Porque se parte de la base que es un profesional, que es un líder, ¿sí?, pero también tiene habilidades socioemocionales importantes que le permiten pasar de esta información al conocimiento y a la sabiduría. Y aquí también un autor que citamos mucho, que es Ken Robinson, cómo pasamos a esta educación industrializada, a esta educación orgánica, en donde nos estaba demandando, el COVID nos estaba demandando tomar todos los elementos de la pedagogía y hacerlos propios,
generar la instancia a las escuelas para poder innovar, y una palabrita que muchas veces los profesores queríamos, ¿cierto? Y que aparecía sutilmente, que era la autonomía. O sea, llegó el momento de ser autónomos y poder responder a una necesidad y a una situación que no teníamos precedente de cómo actuar. Siguiente diapositiva. Y aquí aparecen los problemas, ¿sí? Recuerdo específicamente una fecha que fue el 13 de marzo. El 13 de marzo cambió la estructura completa. Todo lo que habíamos planificado ya no era muy funcional, y prácticamente en un par de semanas todos los colegios de Chile y las instituciones, ¿cierto?, del mundo tuvieron que cambiar la estructura y hablar de una modalidad online. Personalmente nos dimos cuenta de que lo invisible nos demostró que la vida podía cambiar, que podíamos hacer muchas cosas que en la literatura estaba hace mucho tiempo, pero que por una u otra razón no lo habíamos hecho. Y aquí empiezan algunos problemas, unas necesidades, que era el vínculo, la necesidad de tener el vínculo, ¿cierto? Porque no podíamos, nadie nos preparó para poder estar trabajando desde nuestras casas de manera remota. Este tema de la virtualidad, que por un lado, ¿cierto?, se hablaba hace mucho tiempo de todo lo que eran las TICs, entendiendo, ¿cierto?, esta información y la comunicación, pero ya teníamos que mirar un poquito más allá a estas TAC, donde hablábamos del aprendizaje, ¿cierto?, y el conocimiento. Lo socioemocional, que fue una palabra que se ha utilizado mucho, y la idea es que no sea un eslogan, sino que se mantenga en el tiempo, porque es, creo yo, lo fundamental hoy por hoy cuando entramos a una modalidad mixta. Afortunadamente nosotros ya lo habíamos trabajado, está institucionalizado, está dentro de una línea estratégica del colegio, y poder asumir esta incertidumbre. Y fíjense, también fue un tema para nosotros y para todos. Estábamos con un decreto nuevo de evaluación, estábamos con bases curriculares de educación parvularia, estábamos con un tercero y cuarto medio en donde estaban con nuevos planes curriculares, ¿cierto? O sea, había muchos cambios desde el punto de vista curricular, de la evaluación, de metodología didáctica, en donde claramente nos permitió poder asumir un poco bajo la idea de una flexibilidad, autonomía, de una priorización curricular. Por lo tanto, aparece la palabra innovación. Y aquí recuerdo algo fundamental, que es estar alineados con la parte administrativa y específicamente con la corporación y el sostenedor, que fue en donde se nos indicó que hoy es el tiempo para innovar. Todo lo que ustedes pensaron que se podía hacer, ahora es el momento de hacer. Y yo me tomé esas palabras de manera literal y claramente fue asertivo. O sea, llegó el momento de hacer todo lo que pensamos que podíamos hacer en algún momento, ¿ya? Y en base a eso, siempre recordar que no teníamos respuesta para todo y que el mundo se está enfrentando a una situación que no tenía precedentes. Por lo tanto, eso también nos mantenía un poquito, nos bajaba un poco la ansiedad, porque de verdad que la responsabilidad de todos, los profesores, independientes que sean, que tengan cargo o no, fue tremenda. Y sigue siendo aún, y creo que no va a terminar pronto esto, ¿sí? Ahora, por lo general, uno siempre tiene que tener la visión desde afuera. Estando en el sistema, estando en el colegio, no tiene esta mirada, y en diferentes medios de circulación aparecen, ¿cierto?, el problema de estas prácticas online, el problema de estas prácticas profesionales, y de manera muy positiva nos dimos cuenta que ya estábamos saliendo en la circulación, aparecían algunas estrategias, algunas actividades que nosotros estábamos desarrollando, porque nosotros empezamos ya prácticamente a mediados de año con las prácticas online, ¿ya? Así que eso nos permitió poder seguir encauzando y poder seguir sumando profesores en formación, que para que ustedes se hagan una idea, nuestro colegio tiene aproximadamente 50 y algo, 55 en ese entonces, ahora 59 profesores, y nosotros llegamos a tener 50 profesores extras, externos, que trabajaron con nosotros, de los cuales 35 eran profesores en formación. Cuando lo vemos ahora, y lo conversamos con María Beatriz, lo conversamos con el equipo directivo y nuestros coordinadores, la verdad es que fue un trabajo tremendo, pero que hoy por hoy nos permite poder tener esta conversación y poder decir, bueno, se pueden hacer algunas cosas, ¿sí? Había muchos convenios, trabajamos con muchas instituciones, y fíjense las limitantes: el tiempo, la distancia, la modalidad, un colegio con 2 jornadas. Esas eran siempre las limitantes que teníamos muchas veces cuando entrábamos a conversar con universidades, con centros, con diferentes instituciones de apoyo a la educación. Pero ahí empezamos nosotros a trabajar directamente con 3 universidades.
Nosotros trabajamos con 3 universidades en diferentes tipos de prácticas, prácticas iniciales, intermedias y profesionales, y de estas 3 universidades también trabajamos con 3 sedes, ¿sí? Santiago, Viña del Mar, Concepción. Por lo tanto, la distancia ya no era un tema, y ahí se generó algo bastante interesante que lo vamos a detallar un ratito más cuando veamos las prácticas. Bueno, fue en diciembre del año 2020 que Carlos nos contactó a un equipo de la universidad con la idea de recuperar la experiencia que ellos habían vivido en específico, de la vinculación que habían establecido con estas 3 universidades en torno a las prácticas de los estudiantes en formación. Ahí pueden ver algunas citas del interés que había también de los docentes de poder de alguna forma reflexionar y aprender sobre sus propias prácticas y sistematizar esta experiencia. Nosotros como equipo de la universidad coincidíamos con el equipo del establecimiento de que era necesario rescatar esta experiencia, realizar una sistematización en la manera en que se ha concebido el proceso de sistematización desde sus orígenes en los años 60 en el contexto de Latinoamérica y el Caribe, como un proceso de construcción de conocimiento desde la práctica, con un carácter crítico, dialógico y transformador. Algunos de los elementos que fueron claves para el proceso de sistematización que realizamos y los que pusimos especial atención durante, desde enero hasta julio que estuvimos trabajando, fue la participación de los actores involucrados o protagonistas de la experiencia, en este caso profesores, equipo directivo del establecimiento, en colaboración con actores externos, que vendría a ser el equipo de la universidad que estuvo apoyando el proceso, la descripción y análisis crítico de la práctica, su racionalidad y los elementos facilitadores y obstaculizadores, la vinculación entre teoría y acción, y la orientación a la transformación para actualizar o potenciar la práctica que se estaba realizando. En general, realizar un proceso de sistematización tiene 3 grandes fases o requiere 3 etapas. En primer lugar, reconstruir el proceso vivido para identificar, clasificar y reorganizar los elementos de la práctica, reconociendo cuál es el hilo conductor de esta experiencia. Por otro lado, realizar la interpretación crítica de este proceso, identificando los elementos que pudiesen ser transformados y su vinculación con algunos aspectos conceptuales. Y finalmente, identificar algunos aprendizajes y difundir el trabajo realizado, que de hecho esta es la primera instancia en que vamos a difundir parte de este trabajo y estamos también muy contentos por eso. En el caso específico de este proyecto, el proceso de sistematización comenzó con la realización de entrevistas y focus group con miembros del equipo directivo y del equipo docente y del equipo sostenedor también del colegio Antilén, por parte del equipo de la Universidad de Chile. A partir del análisis de esas entrevistas, de manera preliminar, identificamos y reconstruimos 6 prácticas relevantes e innovadoras en el trabajo conjunto con docentes en formación y con el colegio, en el contexto de este trabajo de clases remotas de emergencia el año 2020. Luego trabajamos en 2 talleres con el equipo docente, directivo y sostenedor del establecimiento, donde se realizó una profundización de esas prácticas, se especificaron un poco más, se analizaron los facilitadores, los obstaculizadores, se realizó una interpretación crítica del proceso y también conversamos sobre cuál era la importancia, los beneficios, los efectos que ellos veían tanto para profesores, sus estudiantes y los profesores en formación. En estas instancias también decidimos que de las 6 prácticas que habíamos identificado inicialmente íbamos a trabajar en 4 más específicamente, y también a raíz de la demanda de los docentes del establecimiento surgió la necesidad de hacer una consulta a los estudiantes de pedagogía que habían sido parte de este proceso de colaboración también. Y este trabajo lo complementamos con la revisión de algunos materiales curriculares y evidencias vinculadas a la ejecución de las prácticas identificadas. Y a partir de este proceso de sistematización,
identificamos estas 4 prácticas. Primero, la colaboración en el involucramiento de los estudiantes y la gestión del trabajo en aula. La colaboración en el uso y la integración de herramientas TICS. La colaboración en la adaptación curricular y en la adaptación de estrategias de evaluación. Y la colaboración en aspectos didácticos adecuados a la realidad y los recursos de los estudiantes. Si bien hoy no vamos a profundizar en estas 4 prácticas, sino en 2 de ellas, les adelantamos que durante este mismo mes vamos a realizar un seminario donde van a ser los propios docentes y parte del equipo también de investigación, que van a estar presentando y profundizando en estas 4 prácticas, y también vamos a difundir un documento donde se da a conocer en profundidad cada una de ellas y el proceso también. Bueno, a modo de analizar 2 de estas prácticas, una de ellas fue la colaboración en el uso y la integración de estas herramientas TICS. Y parto de la base que no hay que reducir el tema de las TICS solamente a la parte instrumental o al aparato tecnológico, sino que tiene que ver con el capital humano necesario para poder darle uso correcto a las tecnologías para un fin educativo. Y ante eso, claramente, lo primero que se vino a generar el problema fue cómo virtualizábamos estas clases. Y ahí claramente el equipo de gestión tuvo un papel bastante importante, puesto que nosotros con fecha 30 de marzo comenzamos nuestras clases virtuales. Eso claramente generó un proceso de ir chequeando todos los inconvenientes para poder llegar ya a un abril ya con todo el sistema prácticamente montado. Y también, fíjense lo interesante de poder tener la crisis como una oportunidad. Nosotros en el 2019 esta crisis, ¿cierto? Esta crisis social que de una u otra forma nos tocó, pese a no estar en Santiago, pero nos tocó de una u otra forma. Nosotros ya habíamos tenido la idea de tener los correos institucionales, cosa que nos permitió poder montar esta plataforma en un periodo bastante corto. Eso generó, ¿cierto?, virtualizar horarios, virtualizar todo, que era lo primero, pero en algún momento teníamos que empezar a tomar esta herramienta, ¿cierto?, e incorporarla a la sala de clase, incorporarla a la didáctica, tomar, ¿cierto?, esta priorización curricular, pero también tomarla en la gestión, que era realizar reuniones, consejos, todo eso se tuvo que hacer. Y una vez que estaba todo esto establecido, estaba ya andando, nos dimos cuenta que era necesario solicitar ayuda y colaboración con quienes nos forman de una u otra forma, que son las universidades. Y aquí se dio por una u otra razón la conversación con 3 universidades, como les comenté hace un rato, en donde empezamos a elaborar un plan de trabajo. Yo creo que hay algo fundamental acá, que es la transparencia con la que se trabajaron desde los directivos de las carreras, desde los coordinadores y supervisores de práctica, en donde asumíamos también que ellos no tenían la receta maestra de cómo virtualizar sus prácticas, y nosotros necesitábamos también el apoyo de la universidad. O sea, había una necesidad mutua, que a veces no siempre se reconoce desde la universidad a los establecimientos, ¿sí? Y eso nos permitió muchas cosas: tener directores de carrera en los consejos técnicos dando charlas, tener profesores capacitando a los profesores de nuestro colegio, y también nos permitió a nosotros abrirnos a la comunidad en el sentido de poder tener a los profesores y profesores en formación de la universidad trabajando a la par con nosotros, ¿sí? Reuniones de apoderado, reuniones de coordinación. Entonces no era solamente tenerlo ahí como un proceso aislado de práctica, sino que prácticamente estuvieron en toda la gestión que se desarrolló durante el segundo semestre. Eso significó elaborar un plan de trabajo. Y suena muy simple, pero prácticamente fue un mes de trabajo en donde tuvimos que incorporar a estos 35 profesores en formación, porque así se llamaba, ¿cierto?, no estudiantes en práctica, profesores en formación, en donde se tuvo que primero capacitar y decirles qué es lo que es el colegio, cuáles son sus sellos, qué es lo que implica estar dentro de un colegio, ¿cierto? Crear los correos institucionales. Se crearon correos institucionales para todos los profesores en formación, la capacitación de parte de los profesores de nuestro colegio hacia ellos y viceversa. Por lo tanto, hubo un sistema de un mes
que nos permitió poder empezar a trabajar con ellos y que ingresaran al aula en unas 2 semanas primero de observación para después empezar a intercambiar con los profesores que fueron asignados. Por lo tanto, acá la capacitación y colaboración fue permanente. Nos dimos cuenta también que había mallas curriculares de las universidades donde explicitaban el uso de las tecnologías, ¿ya? Otros en donde las tecnologías eran transversales a las asignaturas, ¿cierto?, que ellos tenían en su formación. Por lo tanto, ahí también todo el uso tecnológico, todas estas plataformas, fueron de bastante ayuda porque permitieron, ¿cierto?, apoyar el trabajo docente. Ellos venían con toda esta sabiduría fresca tecnológica, ¿cierto? Y por otro lado, los profesores con toda su sabiduría, con todo el conocimiento de querer colaborar en ello, permitieron que se generara una mezcla interesante que obviamente repercutió en el trabajo con los más pequeñitos, ¿sí? Y el uso de las tecnologías positivas. ¿Por qué hablo de tecnologías positivas? Porque no era la idea usar las tecnologías para cumplir, que ahí también fue un debate que se generó como colegio, en donde ahí tuvimos que empezar a trabajar y escuchar. A veces no escuchábamos lo que pasaba con los apoderados, con los alumnos, se abrieron a conversatorio, y las tecnologías tenían que usarse bajo la lógica de la psicología positiva, un buen uso de las tecnologías. Y ahí solamente coloqué algunos proyectos que nosotros trabajamos, en donde establecíamos cápsulas para poder trabajar ámbitos de el cuidado, autocuidado, aspectos de desarrollo socioemocional, donde vuelvo a insistir que la distancia no era una limitante. Tuvimos trabajo con exalumnos, con apoderados, con académicos de esta universidad y de otra universidad, y con académicos de universidades del extranjero, que participaron en la elaboración de estas cápsulas de distintos trabajos, ¿cierto?, que desarrollamos ahí. También, ¿cierto?, estaban los desafíos en familias que establecimos con los más pequeñitos, porque ahí fue el gran desafío. El gran desafío que se tuvo en toda la educación fue de pre-kinder a segundo básico, ¿ya? Cómo lidiar con estas tecnologías, cómo trabajar en base a la colaboración con las familias. Se tuvo también que educar de una u otra forma a las familias para el uso tecnológico. Y ahí habían prácticas interesantes en donde se trabajaba con la asignatura de inglés, educación física, con ciencia, y se iban tornando y se iban desarrollando actividades con ciertos cursos. También los cuentacuentos, ejercitando en casa, o sea, muchos proyectos que involucraron a los profesores en formación y a los académicos de la universidad. Por tanto, este vínculo no se redujo solamente a tener alumnos en práctica, como normalmente se habla, sino que se amplió a poder trabajar con los profesores de la universidad. Por tanto, eso también es una experiencia muy provechosa, porque tener esa instancia de nuestros profesores de aula, que conversen de tú a tú con profesores universitarios, que puedan establecer que las necesidades son las mismas, y que muchas veces los títulos lo único que hacen, ¿cierto?, es dar una mirada y poder entender la vida de una mirada un poquito más humilde. Claramente que eso nos ayudó bastante. Así que también ahí se recoge la importancia de tener este team teacher, tener 3 profesionales a veces en un curso, uno haciendo su clase, el otro en una clase externa, evaluando de manera formativa, y otro trabajando en el foro y llenando las bitácoras. Por tanto, se generaron procesos que no existían, y ahí fue fundamental el uso de los profesores en sus tecnologías y toda la buena voluntad que tuvieron los profesores en formación. ¿Sí? Eso como práctica 2. Y la práctica 4, que tiene que ver con la didáctica, creo que hasta el día de hoy es el gran desafío, ¿ya? Se habló de una priorización curricular, ya el contenido no era tan importante porque el contenido estaba, por lo tanto, en torno a la habilidad, y aquí claramente la didáctica asumió un papel fundamental, pero teníamos que tomar, ¿cierto?, este saber sabio a un saber enseñado, esta transposición didáctica, porque teníamos que hacerlo entendible y en una modalidad completamente nueva, que era a través de las pantallas, que era a través de un trabajo muchas veces asincrónico. Por lo tanto, ¿cuál fue la idea ahí? Volver a lo natural, y lo natural es el juego. Por lo tanto, acá también la colaboración y la buena voluntad, porque piensan ustedes que hay un tema súper potente que tiene que ver con un tema cultural, que es mostrarse. Los profesores tuvieron que mostrarse al mundo, a las redes sociales, tuvieron que hacer muchas cosas
desde su vocación y profesionalismo, poder asumir, ¿cierto? Desde experimentos, ahí hay algunas fotos con nuestros alumnos, ¿cierto? De los más pequeñitos, haciendo experimentos con el material que había en la casa, que también ahí fue fundamental porque los profesores en formación no solamente estaban por un lado de la asignatura, ¿cierto? Y del curso, sino que tuvieron que trabajar con las necesidades y el contexto. La verdad es que si me preguntan si es una práctica exitosa, yo creo que es una práctica que permite tomar ciertos elementos y seguir construyéndola hasta llegar a este éxito anhelado. Pero creo que la importancia de que los profesores en formación, de que la universidad pudiese tener claro cuál es el contexto, pudiese tener claro cuál es la significancia de los alumnos, que es un contexto completamente distinto. Pensemos que estábamos nosotros hablando de un colegio, de una sexta región, y teníamos profesores que estaban en Santiago, en Concepción, en Valparaíso. Por lo tanto, nosotros sabemos que como principio didáctico el vínculo y la significancia es fundamental. Cuando tuvieron que convertirse en unos renguinos virtuales, como decimos, para poder conocer realmente cuál fue el contexto, y la motivación y la emoción. De ahí a que se generaron mucho material. El material didáctico fue impresionante. La creación de material didáctico llegó un momento donde no éramos capaces de poder establecer todo lo que se hacía, y ahí también se trabajó todo lo que es la técnica de la gamificación y las metodologías activas. Pensemos en lo que tiene que ver con los trabajos interdisciplinarios, ¿ya? Tomar esta priorización curricular y trabajar de manera interdisciplinaria, sobre todo los más pequeñitos, que los profesores asumen varias asignaturas, trabajando en base a proyectos. Entonces nos permitió poder asumir este desafío, pero trabajando a la par con los profesores en formación, insisto, ese es el vínculo importante. Y otra cosa importante fue el conocer a la familia. Para nosotros no era algo raro, al comienzo fue muy raro tener a otras personas en las clases y los papás nos preguntaban quién es esta persona, quién. Y al final nosotros hicimos un proceso de presentación a la comunidad mediante video, desde los directores de carreras que nos permitían, y ellos se grababan y explicaban el proceso y se presentaban a la comunidad, y también nos pasó con los profesores en formación. Por tanto, ahí el apoyo de las familias también fue fundamental. De hecho, de estos profesores en formación trabajaron también en el programa Tutores para Chile, que ustedes muy bien conocen, también en los talleres extraescolares, e inclusive se generaron instancias de apoyo en las licenciaturas virtuales. Por lo tanto, también hay mucho trabajo colaborativo en ese sentido. Siguiente. A partir de estas experiencias que nosotros logramos identificar y sistematizar en colaboración con el establecimiento, podemos identificar en conjunto en estos talleres que realizamos algunos facilitadores que permitieron que estas prácticas tuvieran lugar en el establecimiento y en vinculación con las universidades. Lo primero que es importante destacar, que tal como lo ha dicho Carlos en reiteradas ocasiones, si bien los profesores del establecimiento consideraron que el contexto de las clases remotas de emergencia presentaba un desafío, también explicitaban que siempre también lo vieron como una oportunidad de vincularse con las universidades a través de las prácticas de los profesores en formación, y que también les permitió de algún modo establecer un sistema nuevo de vinculación con ellos, una forma, una estructura, una forma de ordenar estas prácticas en función a lo que era pertinente a las necesidades y a los desafíos que estaban viviendo como escuela en ese momento. De manera más específica, algunos aspectos que operaron como facilitadores a nivel a nivel institucional fue primero el liderazgo directivo. O sea, los profesores reconocen que hay un liderazgo marcado del director que se caracteriza por su orientación a la innovación, al cambio. También el trabajo previo de coordinación que contaba Carlos, que duró al principio solo armarlo, ¿verdad? Más de un mes, entre el equipo directivo, profesores guía del establecimiento, las coordinadoras de práctica de las universidades. Ese proceso fortaleció el conocimiento y la expectativa en conjunto, o el consenso respecto a las expectativas, respecto a las experiencias de formación práctica.
También el equipo directivo gestionó una capacitación sobre temas TICs con los docentes, se establecieron espacios de colaboración para incorporarlas en el aula, se estableció un sistema de apoyo para realizar, por ejemplo, estas cápsulas que señalaba Carlos, donde se articulaban, ¿verdad?, estudiante de pedagogía, apoderado, exalumno, el equipo de informática del establecimiento. O sea, todos esos elementos fueron percibidos por los docentes como un apoyo en esta transición a las clases remotas de emergencia. A nivel docente, el conocimiento de la profesora guía sobre los estudiantes y su contexto fue clave para la elaboración de propuestas didácticas pertinentes a las realidades de los estudiantes en el contexto de pandemia, tal como señalaba Carlos anteriormente. Fue relevante también la existencia de una comunicación fluida entre docentes del colegio y los profesores en formación. También fue muy importante la colaboración y la legitimación de saberes. O sea, acá existió una actitud de los docentes del colegio de integrar a los docentes en formación en la cultura profesional de colaboración que ya existía en el establecimiento, y además los docentes del colegio validaron el conocimiento, la expertise, el compromiso y la disposición que traían estos profesores en formación, que tal como decía Carlos, venían como con alguna mirada quizá más refrescante o con algún conocimiento de algunas plataformas nuevas que a veces no manejaban en el colegio. También fue importante que los docentes había una conciencia de una necesidad de un cambio. O sea, se reconocía que en este contexto de pandemia era necesario un cambio de prácticas desde una metodología más tradicional a una más innovadora y pertinente a los desafíos que se estaban teniendo en ese momento. A nivel de los profesores en formación, se destaca, o también destacan los docentes y el equipo directivo, la actitud de apertura al aprendizaje que traían los docentes en formación y su disposición para aprender de la experiencia del establecimiento, su disposición a colaborar con los docentes, poniendo toda su expertise a disposición de lo que se necesitaba, su conocimiento específico de algunas herramientas TICs, ¿verdad?, y de algunas didácticas en específico, sobre todo con esta idea de incorporar componentes más lúdicos a las clases, y que también es importante destacar que estas metodologías y estas formas de abordar las clases también estaban siendo potenciadas por los cursos que habían tomado los profesores en formación durante su formación docente. Y desde ahí también es muy importante que había una coincidencia o alineación entre las metodologías que se promovían en el colegio con las que se promovían en la universidad. Y ese encuentro también fue importante para facilitar que estas prácticas tuvieran el impacto que tuvieron en el establecimiento. Y desde ahí también los espacios que la universidad, los estudiantes, o sea, los profesores en formación señalaban que tenían de manera sistemática para reflexionar, para revisar lo que estaba sucediendo en el establecimiento, también fue fundamental para que desde los profesores en formación se pudiese apoyar las propuestas didácticas y los recursos que eran utilizados en el establecimiento, siempre con esta idea de que fueran motivantes, que fueran originales y que también fueran flexibles y centradas en las particularidades de los estudiantes. Transversal a estos facilitadores, creo que es importante mencionar que un aspecto que estuvo presente en los profesores en formación, los docentes, el equipo directivo y también en los apoderados y la comunidad del establecimiento en general, fue siempre el foco en los estudiantes. O sea, eso aparece muy claro en el relato de todas las personas con que conversamos, que en el colegio hay una atención al bienestar de los estudiantes y una cultura que está orientada a establecer una conexión emocional que permitió fácilmente identificar algunas actividades que fueran atractivas y pertinentes para el contexto y la realidad de los estudiantes y llevarlas a cabo. Y como digo, esto no solamente estaba presente en la comunidad, sino también en los profesores en formación, y también era reforzado también desde los apoderados y desde los estudiantes. Algunos aprendizajes que relatan quienes participaron de esta experiencia.
tiene que ver primero con que los docentes nos señalan que tuvieron la posibilidad de ampliar sus conocimientos, por ejemplo, sobre las TICs, pasando desde que fueran un elemento accesorio a la planificación a un elemento central de sus planificaciones, y que señalan que también es algo súper relevante en el sentido de que no solamente va a ser relevante en este periodo de pandemia, sino que se cree que su uso va a ser mucho más frecuente posterior al periodo de pandemia. También destacan la posibilidad de realizar un trabajo interdisciplinario y de articulación curricular en sus clases. Y sobre todo, y yo creo que esto es muy relevante, también señalan que esta experiencia contribuyó a su bienestar docente. O sea, la colaboración profesional con los formadores, con los profesores en formación, les ayudó a reducir los niveles de incertidumbre y de estrés asociado al contexto de pandemia. Y esto ustedes lo pueden ver en esa segunda cita. O sea, también hay una percepción de que estos profesores en formación fueron un importante apoyo y acompañamiento en este proceso que fue muy difícil en general para todos. Los profesores en formación, cuando nosotros les consultábamos sobre sus aprendizajes, señalaron también que la experiencia fue muy relevante para ellos porque, por un lado, se sintieron desafiados, o sea, se beneficiaron de esta colaboración porque sentían que constantemente tenían que buscar herramientas y recursos que fueran novedosos para los estudiantes y que tuvieron en el colegio la oportunidad de poder llevarlos a cabo gracias a la disposición de los docentes. También mencionan que la experiencia les permitió diversificar su conocimiento didáctico, sobre todo en el uso de material concreto, en la medida que tenían que estar buscando constantemente formas de realizar las clases con materiales que los estudiantes tenían disponibles en las casas, y que por lo tanto también creen que este conocimiento va a ser súper relevante, no solamente para sus futuras clases online, sino también cuando tengan que hacer clases presenciales. Mencionan también que de algún modo creció su capacidad de flexibilidad y empatía, ya que tenían que estar siempre abiertos y flexibles respecto al uso de los materiales, pero también de adaptarse a esta situación que era nueva, y de algún modo creen que tuvieron la oportunidad de conocer la realidad de este establecimiento en específico de sus estudiantes, y poder adaptar su enseñanza a eso, pero siempre siendo muy acompañados por los profesores guías del colegio. Y bueno, por último, si bien nosotros no recogimos información específica desde los estudiantes del establecimiento, es importante señalar que tanto los profesores en formación como los profesores del establecimiento y el equipo directivo mencionaron que pudieron ver en sus estudiantes mayor motivación y participación en las clases, porque pudieron acceder a clases que eran mucho más interesantes, entretenidas, centradas en experiencias concretas, y que de algún modo tuvieron la oportunidad de acceder a aprendizaje, a oportunidades de aprendizaje que eran nuevas y pertinentes a su contexto. Mencionan además que los estudiantes tuvieron la oportunidad de utilizar en mayor medida su imaginación dentro de las clases, para trabajar con distintos tipos de materiales que estaban en su casa o en su alcance, o a su alcance. Algunas reflexiones finales y algunas conexiones también con literatura relevante. Primero, señalar que un aspecto transversal, que, como decía antes, que articula todas estas prácticas, fue claramente un énfasis en ubicar a los estudiantes del aula y sus aprendizajes en el centro de las acciones y las decisiones que estaban tomando tanto profesores, guía, como los estudiantes en formación, y en el fondo todas las decisiones que se tomaban en el marco de esta vinculación escuela-universidad. Entonces, de algún modo, el contexto de la emergencia sanitaria posibilitó un reenfoque del proceso de enseñanza a las características, intereses, necesidades y las posibilidades de los estudiantes, dejando un poco de poner tanto el acento de cuáles son los requisitos formales que tenía la universidad sobre las prácticas antes de la pandemia, o las expectativas que tenía la escuela respecto a los profesores en formación antes de la pandemia, y centrándose mucho más en qué es lo que necesitan ahora los estudiantes.
Y esto es importante porque de manera similar, en otros estudios a nivel internacional que se han desarrollado en el contexto de pandemia, se ha descrito que, si bien este contexto ha tenido grandes dificultades, también se ha descrito un cambio un poco paradigmático que se ha desarrollado en el contexto de pandemia, que tiene que ver con la transición de enfoques más centrados en el docente a enfoques mucho más centrados en el estudiante, en función de una adaptación a las necesidades de los estudiantes y también de una búsqueda de lograr mayor participación en un contexto de clase remota de emergencia. Por otro lado, la cultura de colaboración de los docentes del establecimiento previo a la pandemia probablemente ayuda a comprender por qué, a pesar de los temores iniciales que existían en los profesores, que también nos señalaban eso, a pesar de eso se embarcaron rápidamente en esta experiencia de colaboración y de aprendizaje recíproco con los docentes de información para implementar estas prácticas innovadoras y relevantes. Y en este sentido, estudios anteriores también han señalado la importancia de la vinculación entre profesores en ejercicio y formación como un aspecto fundamental, ¿verdad?, del desarrollo profesional docente, desde la contribución que pueden hacer los docentes, ¿verdad?, desde su experiencia práctica y del conocimiento actualizado también que traen los profesores en formación, para generar una dinámica de coaprendizaje, pero sin embargo también hemos visto que en el contexto de pandemia esto no necesariamente ha sido fácil de lograr. De hecho, hay un estudio muy reciente de Sepúlveda y Morrison a nivel nacional, donde estudian la experiencia de los estudiantes de pedagogía en el contexto de pandemia, y lo que señalan es que en general los estudiantes señalan que se vieron perjudicados en el contexto de pandemia para la realización de sus prácticas. Y esto para nosotros es muy relevante, nuevamente para resaltar la experiencia del Colegio Antilén, porque más bien lo que nos señalaban los estudiantes de pedagogía o profesores en formación es que la vinculación con la escuela les permitió realizar prácticas que ellos consideran que enriquecieron y facilitaron el trabajo, su trabajo y su aprendizaje, y que contaron con retroalimentación permanente desde los profesores guía. Por otro lado, el Colegio Antilén destaca por la disposición de su comunidad para la adaptación y el cambio. Esto es relevante porque en algunos estudios internacionales que empiezan ya a identificar algunas experiencias en contexto de pandemia a nivel de escuela o de formación docente, se destaca las experiencias en que, al igual que en el Colegio Antilén, lo que se hace es que los equipos no solamente muestran iniciativa para solucionar un problema específico a partir de la crisis, sino que se orientan a también buscar estrategias innovadoras para responder de mejor manera a la situación de pandemia. Y en este sentido, estas ideas de fortalecer la vinculación entre universidad y escuela en otros países, por ejemplo en Israel, también se ha mostrado que fue fundamental en experiencias exitosas en este contexto. Y bueno, para cerrar también, creo que es algo muy relevante que hay que destacar, que Carlos partió diciendo que es muy importante la voluntad para desarrollar estas experiencias, pero también creo que es muy relevante señalar todo el trabajo de apoyo y generación de espacios institucionales que hay dentro del establecimiento para colaborar dentro de la escuela y también con la universidad. O sea, no es solamente, viéndolo un poquito como desde afuera y desde los relatos de los mismos docentes, no solamente voluntad, sino que también hay una estructura preparada y que favorece esta colaboración. Entonces, de esta manera nosotros vimos cómo esta colaboración fue intencionada, promovida y apoyada por la gestión del establecimiento, cómo las decisiones institucionales permitieron identificar cuáles eran los actores clave, cuáles eran los acuerdos necesarios para llevar a cabo este trabajo, y también cómo se facilitaron espacios para la colaboración y la innovación. Y esto también es muy relevante porque otros estudios han
reportado que la colaboración producto de la pandemia ha permitido crear espacios seguros y apoyadores para los miembros de las escuelas, y que esto hace que también estén mucho más abiertos a probar nuevas prácticas. Entonces, es realmente algo muy esencial, y creemos que también es súper interesante y un poco paradójico en el sentido de que justamente en este tiempo de distanciamiento social y cuarentena, lo que se destaca acá es el incremento de espacios de colaboración y ayuda mutua y aprendizaje compartido entre la escuela y la universidad. Bueno, y llamó ya de ir cerrando alguna idea. Es importante, y nos quedamos ahora con una pregunta que automáticamente se nos viene a la mente. Una vez que nos dimos cuenta que podíamos sostener un sistema, sostener una situación para la cual ninguno de nosotros fue formado, una vez que nos dimos cuenta que podíamos trabajar desde la intimidad de nuestras casas, con lo complicado que implicaba eso, nos dimos cuenta que podíamos asumir las tecnologías, podíamos asumir la teoría, tal vez no llegando a la expertise, pero sí dando continuidad al proceso educativo. La pregunta es, ¿volveremos a lo mismo? ¿Qué nos ha enseñado este COVID? Porque claramente siguen desafíos, y desafíos que son tremendos. Estamos viviendo hoy día, primero, asumir que hay muchos aspectos pendientes en ámbito educativo que están previos a la pandemia. O sea, la pandemia visibilizó muchas cosas, pero también hay algunos pendientes que todavía no se han solucionado. Pensemos en el estrés y el problema que se está generando hoy día en todos los colegios, las instituciones, universidades, con este concepto de educación mixta. Educación mixta que sabemos hoy día, ¿cierto?, que está lo más cercano son los programas de posgrado en las universidades, pero una educación mixta para los niños más pequeños. O sea, todo ese desafío que se está generando y se va a generar, pero también hay que mirar algunos aspectos positivos. Primero, la autonomía. Nos dimos cuenta que podíamos tomar decisiones. Nos dimos cuenta que era importantísimo la labor de la familia, ¿cierto?, en la autorregulación, que el contenido era un medio y no era el fin. Y que aprender para qué. Aprender para el bienestar. O sea, aprender para el bienestar de la comunidad, y no solamente de los chicos, sino que también de los profesores. Se habló durante toda una pandemia de la importancia del apoyo socioemocional de los niños, pero yo no puedo, ¿cierto?, generar aspectos socioemocionales si yo no estoy bien. Cuando digo yo, estoy hablando de los profesores, de la comunidad, de aquellos quienes están trabajando con los más chicos, que también hay un tema que hay que seguir intencionando y hay que seguir trabajando. La autoeficacia interna, ser consciente de decir, bien, lo hiciste bien, se puede hacer. El refuerzo positivo es fundamental. A veces nosotros no nos creímos el cuento, no somos conscientes de que podemos hacer cosas y que podemos trabajar a la par con instituciones, que en este caso como la universidad. Y bueno, yo me quedo con la idea de la apertura mental y la resignificación del docente. Hoy por hoy la labor docente es fundamental. Creo yo que se ha reivindicado, y si bien estoy yo acá hablando, pero en representación de todos los profesores de nuestro colegio y de los profesores de Chile y del mundo, que de una u otra forma han tenido que buscar redes, a lo mejor redes más internas en su familia. Nosotros lo hicimos con la universidad. Y me quedo con este mensaje de una alumna de nuestro colegio, ¿cierto?, que agradecemos no solamente a los profesores de la universidad, profesores de nosotros, profesores de formación, sino que a los más importantes, que son los pequeños, que son los estudiantes, y a las familias, no solamente a las familias de nuestro colegio apoderados, sino que a las familias de los profesores. Ellos también tuvieron que, de una u otra forma, educar en silencio, estando en una pieza, y también nos apoyaron bastante a todos en esta difícil época que nos tocó lidiar. Que eso queríamos contar. Muchísimas gracias, María Beatriz, muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante su exposición, muy interesante la vivencia que nos han compartido. Queremos ahora abrir espacio a las preguntas que nos han ido llegando, y voy a ir planteándoselas.
Desde Facebook, Iván les pregunta a los dos, ¿cómo imaginan que podría generarse un modelo de relación universidad-escuela para fortalecer la formación inicial? Y por otro lado, ¿qué condiciones son importantes de considerar en las universidades y en las escuelas? Yo creo que hay hartos elementos que aparecen en la forma en que se desarrolló esta experiencia, que si bien se dio en función específica de responder al contexto de pandemia, que pueden dar luces de cómo mejorar la colaboración entre universidad y escuela, que en general sucede a partir, ¿verdad?, de las prácticas que realizan los profesores en formación, pero que sabemos que pueden ser mejoradas, pueden ser mejoradas esas experiencias. Algunos elementos que yo creo que son súper importantes es poner en el centro, como lo muestra esta experiencia, el aprendizaje de los estudiantes. O sea, que resignificar, creo yo, esa vinculación en función de qué es la universidad, puede contribuir para el desafío que está enfrentando esta escuela en específico ahora. Y desde ese sentido, creo yo que quienes trabajamos desde las universidades en la formación docente, tenemos el desafío de, por un lado, tener modelos o modelos de formación claros, pero suficientemente flexibles para adecuarse a las necesidades de los establecimientos. Eso creo que es súper importante. Lo otro, creo que es muy importante fortalecer las instancias de colaboración concreta y que nos dimos cuenta en este periodo de pandemia que no eran imposibles. O sea, antes era muy difícil, como decía Carlos, pensar que el jefe de carrera iba a ir a todas las universidades, o sea, a todas las escuelas a conversar sobre los procesos de práctica o la coordinadora de práctica iba a tener esa instancia para hacerlo de manera de manera específica con cada establecimiento. Ahora vemos que también la virtualidad nos da facilidades para realizar ese tipo de interacciones, sobre todo, por ejemplo, en las universidades en Santiago, que es muy difícil el tema de los trayectos, los tiempos para poder realizar esas conversaciones. Pero por otro lado, también fortalecer las actitudes, creo yo, de los profesores en formación respecto a cómo va a ser este espacio de encuentro con la escuela. Creo que acá también, y las profesoras del Colegio Tilel lo destacaron mucho, o sea, los profesores en formación que estuvieron trabajando con ellos estaban muy abiertos a aprender, estaban muy abiertos a ofrecer su conocimiento, su expertise en función de los desafíos que tenían en la sala de clase. Y yo creo que también es muy importante eso, porque muchas veces vemos que a veces los estudiantes, o sea, los profesores en formación, van con una idea de que en la escuela todo va a estar malo, o que en la escuela hay poco que aprender. Y creo que justamente ese es como el cambio de concepción que hay que realizar. O sea, de las escuelas se puede aprender mucho, y eso parte con estar más abierto a qué es lo que necesitan, en vez de intentar ir a hacer solo lo que la universidad me dijo que tenía que hacer para poder aprobar mi práctica. Entonces creo que eso, condiciones para generar estos espacios de colaboración, flexibilidad y atención, como decía, a la realidad y las necesidades de los establecimientos. Yo creo que Carlos también puede complementar eso también desde su perspectiva como director de establecimiento. Bueno, yo creo que primero instalar el concepto de establecer un modelo de vínculo, pero no un modelo solamente en donde la escuela va a buscar la teoría, ¿cierto?, a la universidad. Yo creo que hoy por hoy se establece esta relación dialéctica colegio-universidad, pero real, entendiendo que la universidad tiene que estar en constante relación con los colegios, porque de ahí sacan la gran mayoría de las problemáticas y necesidades y cómo van reestructurando sus mallas curriculares. De hecho, nos pasó que a final de año una de estas universidades nos invitó para poder tener un conversatorio respecto a cómo ellos ven la formación de la región. Por lo tanto, es importante conversar. Yo creo que hay que instalar, hay que generar esas condiciones de conversar desde la práctica. ¿Ya? Yo entiendo que no hay nada más práctico que una buena teoría, pero a veces nos quedamos mucha teoría y en poca práctica. Y es importante generar esos espacios y atreverse. ¿Ya? Yo creo que esa es la gran característica. Es importante, esto no fue fácil. ¿Ya? Esto demandó tiempo.
Los profesores, si bien al final lo agradecían, pero no estuvieron ajenos tal vez, ¿cierto?, a el tema de que había que tener horas para poder colaborar, conversar, reunirse, pero son cambios a largo plazo. El gran tema es cuando una práctica se transforma en innovación. Cuando hablo de innovación y de improvisación, hay muchas prácticas que quedan en improvisación. La idea es sistematizarla, conversarla, generar una masa en donde hablemos ya de innovación. Y las universidades también tienen que abrirse a ese camino. Yo creo que es una experiencia que nos permite aprender a ambos lados, ¿no?, desde la escuela y desde la universidad. Y también les comento que nosotros recibíamos a profesores que no querían hacer las prácticas porque sentían mucho miedo. Llevo 4 años estudiando y ahora tengo que hacer algo online. Bueno, pero es que esa es la vida. Así es la sociedad. Así es como usted tiene que estar preparado. Esa es la pega del profesor. El profesor trabaja en la incertidumbre y trabaja con esto, con la vida. Por lo tanto, es importante también que vivan esa experiencia. Fue interesante tener grupos de primer año conversando con el equipo de gestión de tú a tú, hablando de las mejoras desde afuera, porque también a nosotros nos hace remecer y decir, bueno, es importante ver qué es lo que está pasando afuera. Entonces, es una buena relación, por lo menos instalar un modelo de vínculo real, ¿ya? Y que las prácticas también sean un proceso, ¿sí? Tomar un centro de práctica, ir avanzando hasta llegar a las prácticas finales, cosa que hemos visto este 2021 que hemos seguido con algunas universidades, bueno, prácticamente 2 de estas, y con algunas facultades trabajando en el proceso de práctica. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Carlos. Aquí vamos a seguir con las preguntas. Esta es una pregunta para Carlos. Catalina consulta, ¿cómo crees que esta experiencia de colaboración entre la escuela y la universidad contribuyó al ambiente escolar y las relaciones entre los docentes, directivos y equipos de gestión? Todo esto en especial, digamos, pensando en el impacto emocional que ha acarreado la pandemia en las comunidades escolares. Bueno, ahí hay un gran tema. Un tema que está, pero no muchas veces se conversa, que tiene que ver con el estado emocional de los profesores. Por lo tanto, efectivamente implicó un trabajo, pero que a largo plazo significó tener un apoyo, ¿ya? Tener un par que pudiese trabajar con ellos. Significó también darse cuenta de que los profesores estábamos preparados para poder asumir esta incertidumbre, ¿cierto? Y poder trabajar con alumnos que venían recién llegando, ¿cierto? Y que tenían todo un bagaje hacia la tecnología. Por lo tanto, creo yo que es importante tomar estos elementos. Creo que en algún momento se va a instalar el concepto del Team Teacher. Me encantaría que todos los profesores fueran tutores y que aprendieran, ¿cierto? Y que formaran a profesores porque ellos tienen la experiencia, ¿sí? Y creo yo que colaboró en ese sentido. Hoy día nos estamos dando cuenta de una modalidad mixta que claramente nos sirve ese apoyo de poder tener otro profesor colaborando con un grupo presencial y otro grupo virtual, que es el gran desafío que van a tener muchos colegios este segundo semestre. Gracias, Carlos. Continuamos con las preguntas, esta vez para los dos, para Beatriz y para Carlos. Juan Pablo nos pregunta, ¿qué opinión tienen respecto de los programas de acceso especial a la formación inicial, como programas de educación pedagógica, los propedéuticos o el PASE? ¿Cómo podría contribuir el vínculo escuela-universidad vista en este tipo de programas o formato de ingreso? Bueno, primero creo que es muy importante la existencia de estos programas, sobre todo con lo que hemos visto en el último tiempo, que es la caída de las matrículas en estudiantes de pedagogía, y creo en especial que estos programas de acceso, como los propedéuticos o estilo PASE o programa de apoyo a la pedagogía, o el nombre que tengan en específico en cada universidad, pueden ser centrales justamente para
potenciar que estudiantes que están en enseñanza media, que están interesados, ¿verdad?, en pedagogía, vayan teniendo más claridad o acercándose al contexto de la universidad, y de esa manera poder facilitar su ingreso a la universidad en estos programas de pedagogía. Ahora, creo que el formato de esos programas podría verse muy favorecido con esta modificación o con estos cambios en la vinculación escuela-universidad, como le hemos estado hablando ahora. Creo que es otro elemento esencial en donde uno podría volver a repensar, ¿verdad?, cómo la universidad se está conectando con la escuela, en este caso con los estudiantes, y cómo se pueden generar sinergias con los establecimientos. En ese sentido creo que es interesante, porque así como Carlos hablaba, ¿verdad?, de la importancia de tener un modelo de vinculación, uno ya debería empezar a pensar que ese modelo de vinculación debería no solamente abarcar las prácticas de los profesores de formación, o no solamente ser en función de eso, sino de distintas acciones que se pueden desarrollar en colaboración con las escuelas. Y creo que es esencial en el sentido de que muchas veces vemos que algunos profesores de formación dicen que, no sé, en el tercer año se dieron cuenta que no les gustaba la carrera, o que muy avanzado en su trayecto formativo se dieron cuenta que esta no era su verdadera vocación, la pedagogía. Entonces creo que también puede favorecer un modelo de vinculación más cercana y más focalizado en el aprendizaje mutuo y en el beneficio mutuo de universidad-escuela. Puede favorecer incluso en el futuro a tener mayores niveles de retención, un alza también en las matrículas de los programas de pedagogía, así como creo que también pueden favorecer mucho al aprendizaje de lo que suceda en la escuela. Bueno, agregar a eso que efectivamente nosotros en una de esas prácticas trabajamos con un programa de pedagogía para licenciados que ya venían con alguna expertise en un área, pero también nos tocó trabajar con alumnos de primer año, una práctica 1, que se estaban enfrentando a un colegio virtual, a una realidad completamente distinta. Por lo tanto, todos estos programas que involucren el vínculo real, sin duda que van a favorecer. ¿Por qué? Porque la idea es tener profesores que no solamente tengan la vocación, sino que también tengan estas competencias profesionales y competencias genéricas para poder desarrollar una pedagogía que, a mi juicio, cada vez es más compleja, porque la sociedad es más compleja. Por lo tanto, estamos claros que la reconfiguración de las mallas curriculares en la formación de un profesor van a cambiar, y tienen que cambiar, ¿ya? Porque hoy día los profesores, ¿cierto?, tienen una fuerza, una resiliencia no menor, ¿ya? No es fácil ser profesor, siempre se habla que no es fácil pero ser profesor estos 2 años es un desafío impresionante. Por lo tanto, ante eso es importante que tomar quiénes son estos talentos, ¿cierto?, que tienen esta inclinación a formar la sociedad, y poder trabajar con ellos desde el colegio, ¿sí? Nosotros tuvimos clases de profesores universitarios en las salas de clases de nuestros alumnos. Por tanto, no ven tan lejano el tema de la universidad. Yo creo que, insisto, si dejamos que cuando volvamos a esta nueva normalidad, ¿cierto?, y a la presencialidad, y dejamos estas prácticas, claramente no hemos aprendido nada. O sea, es una pérdida de tiempo y es una improvisación más que una innovación. Creo yo que hay que ser súper conscientes en ese sentido de que si abrimos la comunidad para colaborar, hay que hacerlo y hay que mantenerlo, ¿ya? No que sea una acción SOS solamente para salir del paso. Perfecto, gracias Beatriz, gracias Carlos. Bueno, les contamos a nuestros asistentes que por favor en el chat está el link para poder pedirles que lo completen para tener su asistencia y así poder invitarles a nuevas actividades que estamos organizando en este mismo contexto. Hay una pregunta de Marcelo que para los dos. ¿Cómo visualizan, y muy vinculado con lo que Carlos recién nos comentaba, ¿no?, cómo visualizan este retorno a esa nueva normalidad en este formato de clases híbridas que se ha propuesto en algunos colegios, en algunos establecimientos?
en los que hay de manera sincrónica un grupo presencial y virtual con un profesor, considerando que no es lo mismo la clase híbrida que la clase mixta. Bueno, es una gran pregunta. Es una pregunta que todos le están haciendo el quite, como se dice, porque no existe una fórmula. No hay estudios, no hay casos, y aunque existieran, el aspecto sociocultural influye en esto. ¿Verdad? Este es un cambio cultural importante, por lo tanto, la visualización que uno tiene respecto a esta educación es que claramente esta nueva normalidad no va a tener muchos elementos de esta normalidad pre-pandemia. Yo creo que lo virtual quedó, ¿sí? Quedó para quedarse, ¿cierto? Y van a aparecer alguna idea. Nosotros ya hemos establecido, estamos creando algunas líneas respecto a cómo tener este segundo semestre, bueno, estamos con trimestre, pero este segundo semestre, en donde seguir con la colaboración de los profesores en formación, tal vez más reducida, porque efectivamente ahora uno al analizar 50 personas en un colegio fue bastante trabajo, ¿ya? Seguir con eso, pero también hacer un análisis de cuáles son estas metodologías activas que nos permiten avanzar en estas clases híbridas, ¿ya? Entonces, creo yo, y es una apreciación muy personal, que los que ya estábamos en una modalidad online relativamente estable, en donde ya habíamos tenido ya resultados y estábamos bien, el hecho de volver a un sistema mixto claramente nos genera una complicación tremenda, porque no están los elementos, no están... sabemos que hay brechas digitales, sabemos que hay un tema de capacitación previo para ello, y es muy complejo volver a un sistema mixto. Creo yo que va a ser, si antes era complejo, ahora va a ser mucho más complejo trabajar en esta dualidad, ¿ya? Pero creo que hay elementos que ya incorporamos en nuestro vocabulario, ¿ya? El sistema de la virtualidad, el sistema asincrónico, el sistema del trabajo de los alumnos, en donde el profesor no solamente es protagonista y está hablando, sino que el alumno hace, pero claramente el papel de la familia y el cambio paradigmático que tienen que asumir va a ser necesario para poder seguir avanzando. Yo concuerdo con Carlos de que también lo veo como un escenario súper complejo, no solamente pensando en lo que va a suceder en la escuela, sino también en las clases universitarias. También sabe que esa es como la discusión que se viene en el corto plazo. Y creo que yo veo súper difícil realizar esta modalidad híbrida o mixta de enseñanza sin tener un apoyo o una colaboración, o al menos dos docentes o un docente y un profesor en formación trabajando simultáneamente, porque en realidad es complejo considerar como docente tener la atención en dos grupos que están accediendo a las clases en distintas modalidades, y por lo tanto las necesidades y la forma de interacción requeridas son distintas. Y desde ahí, por lo tanto, creo que si se implementa, tiene que ser con apoyo o con colaboración, de manera de atender bien, en el fondo, a los dos grupos, independiente que sea la misma planificación, o que se hayan hecho adaptaciones en función de las distintas modalidades. Por otro lado, creo que también hay que darle una vuelta si en algunos casos, no digo que sean todos los casos, pero si en algunos casos es posible buscar otras adaptaciones o ajustes. Por ejemplo, conozco un poco más de cerca el caso del Liceo Experimental Manuel de Salas, donde llegaron a una propuesta de tener, por ejemplo, en una jornada, no recuerdo si es mañana o tarde, pero en una jornada las clases virtuales, y después en la tarde los profesores en la misma clase, pero en presencial, o viceversa. Pero en el fondo, que si bien está la opción de que los estudiantes puedan ir presencial o puedan acceder a través de clases remotas, son momentos diferentes que suceden dentro del establecimiento. Cuando escuché esa idea, al menos la encontré súper innovadora, y como también creo que hay que estar abierto a pensar cómo uno puede responder a este desafío, un poco con lo que apareció hoy día en la experiencia, ¿verdad?, del Colegio Antileno. O sea, tratar de estar como súper abierto a buscar las maneras de que
podamos hacerlo siempre teniendo en el centro, ¿verdad?, el aprendizaje de los estudiantes. Pero creo que son fundamentales los apoyos y una estructura desde también de la gestión del establecimiento que permita que este trabajo se realice de buena manera. Gracias, Beatriz, gracias, Carlos. Tal vez es el momento que tengamos esta conversación más abierta con todos los asistentes, con las preguntas que ustedes prepararon para esta conversación, ¿no? Beatriz y Carlos. Eso mismo. Sí, ahí nosotros teníamos algunas preguntas para los asistentes, no pensando tanto en la experiencia que presentamos recién, sino también poder conocer, en el caso de ustedes, cuáles han sido sus principales necesidades en relación a la enseñanza virtual o mixta, y cómo creen que es posible propiciar este cambio o responder a los cambios que se necesita en alianza con las universidades o con la formación docente de las universidades. Si es que tienen alguna experiencia o algunos desafíos que consideran que son relevantes y quisiesen compartir con nosotros, nos gustaría tener un espacio para eso también. Perfecto, entonces motivamos a nuestros asistentes a que, bueno, levanten la mano, tomen el micrófono y compartamos un rato todas nuestras experiencias en este sentido. Ahí Karen. Karen. Sí, hola. Buenas tardes, acá Karen Mercado. Bueno, felicitarlos en primer lugar, agradecer el espacio que nos brindan de poder conocer su experiencia de sistematización. Creo que apuntaron excelentemente a una debilidad de pronto que tenemos en las comunidades educativas de precisamente sistematizar. Hay muchas iniciativas que se vivencian intensamente, se llevan a cabo, por cierto, inclusive se logran los resultados, pero la sistematización es precisamente lo que a veces falta, ¿no? O queda un poco más de lado. Así que me parece fantástico que ustedes lo hayan logrado, se hayan desafiado a organizarlo en etapas, inclusive como ustedes lo presentaron en un comienzo. Y además, creo que aúna perfectamente la realidad de muchos colegios de Chile, incluido en nuestra comunidad Ligüen, acá en Valdivia, Colegio Ligüen, porque tenemos mucha similitud, tanto en la forma que ustedes tienen de cómo observaron el contexto, cómo lo abordaron y cómo fueron desplegando sus diferentes estrategias. Acá la propia universidad, la UACH, también desplegó desde un inicio el vínculo con los colegios. Nosotros recibimos estudiantes de la universidad, también de la Universidad San Sebastián, que desarrollaron sus prácticas profesionales o intermedias en el colegio, precisamente buscando esta colaboración, esta sinergia, y aperturándonos ambos espacios, tanto la universidad como el colegio, a que era necesario unirnos, trabajar colaborativamente y en el sentido de que ellos necesitaban situar a sus estudiantes en el contexto, sobre todo a quienes estaban culminando su carrera, su formación, y nosotros también, tal como ustedes lo expusieron ahí, necesitábamos de esa como energía, lo nuevo, las herramientas que la universidad estaba proveyendo a sus estudiantes para poder sacar adelante este desafío. Tuvimos una experiencia inédita, muy bonita, de recibir estudiantes en práctica de Valparaíso, de la Universidad de Playa Ancha. También en esto de que como las barreras se derribaron, no había barrera geográfica, era una excelente oportunidad de aperturar el colegio a otros espacios fuera de la región. Para nuestro caso particular fue la Universidad de Playa Ancha con la carrera de arte, una experiencia muy bonita de colaboración mutua a la distancia, inédita para la universidad y también inédita para nosotros como comunidad educativa. Eso es las prácticas profesionales, y además los chicos también se insertaron durante el año, tanto los estudiantes en práctica de la Universidad de la UACH, de la San Sebastián, como la UPLA, en experiencias de talleres. Nosotros tenemos un sistema en que una vez al mes se desarrolla un programa de talleres en reemplazo de la virtualidad,
algo así como un 3x1, 3 semanas regulares de virtualidad y una semana de cambio de actividad. Y los chicos se incorporaron en ese espacio dictando talleres en sus propias áreas, ¿verdad?, de formación, pero también en aquellas que representan sus intereses propios, que también fue una experiencia muy significativa. Y hoy estamos negociando también, negociando digo no, más bien en conversaciones, en colaboración con la Universidad de Playa Ancha, para que los chicos puedan obtener créditos en su etapa culmine de la carrera, desarrollando actividades insertas en nuestra comunidad educativa, a la distancia. Un poco tomando el desafío de cómo acoplarnos a la hibridez, cómo en conjunto llegar a la incorporación de los estudiantes también en ese modelo a nuestra comunidad, porque en la virtualidad funcionó muy bien, pero tenemos ciertas dudas o inquietud con cómo funcionaría eso con el sistema híbrido. Entonces, hoy mismo estuvimos en una reunión para poder caminar, aventurarnos, ¿no?, avanzar en este trayecto de cómo lograr, como ustedes dicen ahí, potenciar nuestra colaboración, propiciarla y adaptándonos al contexto que ha ido variando. Ya vamos en fase 3, posible fase 4, esto trajo un nuevo escenario a las comunidades educativas y por cierto también a las universidades. Entiendo que el sistema híbrido también le va a adosar una complejidad probablemente a qué sistema finalmente hacen la práctica los estudiantes, y presencial o virtual, entendiendo que ellos no deberían estar solos con un grupo, sino acompañados por un docente del colegio. Entonces, son muchas las interrogantes, pero coincido plenamente con ustedes en cómo la mirada que tienen de sinergia, generar un mutualismo, por decirlo así, con las universidades, con los centros educativos, con los centros de práctica en este caso. Así que eso quería compartirles, esta experiencia que nosotros tuvimos con la UACH, con la Universidad de San Sebastián, con la UPLA, una experiencia nueva, pero muy enriquecedora, y tomo de ustedes esto que nos han compartido hoy de la sistematización. Cómo lo hicieron, qué les fue reportando a ustedes, cómo enriqueció ese trabajo que invirtió tiempo, como ustedes plantearon, harto trabajo, pero finalmente el resultado final es muy poderoso. Lo que ustedes están presentando acá es también una muestra de innovación súper importante. Así que gracias por compartirlo y felicitaciones a todo el equipo. Eso. Gracias, Karen, por compartir la experiencia. Seguimos con el micrófono abierto, entonces, a nuestros asistentes, para que podamos compartir y conversar un poco más acerca de esta experiencia que hemos vivido en este tiempo. También decirles que pueden ser como desafíos, no necesariamente como experiencias positivas, sino también como que nos ayuden a pensar de cuáles son justamente los desafíos entre la vinculación escuela-universidad, que es el tema que nos convoca. Ahí Marcelo sigue. Marcelo, por favor. Hola. Sí, bueno, gracias por la presentación. Creo que ha sido muy interesante trabajar esta sociedad que en algún momento de la historia de la educación chilena se rompe, ¿no es cierto? Cuando todos sabemos, ¿no es cierto?, qué pasa con la educación pública en Chile, ¿no es cierto? Donde había otro tipo de vínculo entre los establecimientos educacionales y las universidades, ¿no? Y sobre todo la formación inicial docente. Sobre todo aquí en la región, donde la Universidad Austral, ¿no es cierto?, tiene una impronta bastante relevante en lo que es la formación de profesores, y incluso en las distintas sedes también que tiene la universidad. Hace
30 años atrás incluso tenía sede en Ancud. Lo que quisiera, y a propósito, ¿por qué hago esta relación? Porque uno de los desafíos que se nos ha planteado a nosotros acá es la ruralidad. Siempre abandonada, ¿no? O siempre dejada de lado muchas veces por la política pública o por las iniciativas también, incluso de las mismas universidades, pero que ha aparecido en algún sentido en algunos incluso medios de comunicación con cierto romanticismo, ¿no? Como con esta lógica de que la vocación docente, el esfuerzo de los profesores que se suben arriba del tejado, ¿no es cierto?, para tener conexión, y también de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo me imagino que la zona en la cual está situado el colegio también es una zona que, si bien debe tener características urbanas, porque claro, la definición de urbanidad y ruralidad en Chile es bastante también, como decirlo, sui generis, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si ustedes, Carlos, también lo tienen como un desafío por el tema de los estudiantes, que quizás también son de entornos rurales. El tema de la conectividad también aparece como uno de los desafíos fundamentales. Y en el caso de la universidad, ¿no? También, si se les presenta también como un desafío empezar a ver también cómo avanzar hacia procesos, docencias diferentes, ¿no es cierto?, en contextos rurales. Gracias. Sí, gracias, Marcelo. Mira, la verdad es que efectivamente, cuando estamos hoy día en una conversación donde vemos fórmulas de colegio en esta modalidad mixta, hay un factor que, sin ese factor, hubiese sido muy complejo, que es el tema de la conectividad. Claramente un factor que no debería ser tema, considerando todo lo que es el tema de esta cuarta revolución industrial, ¿cierto? Pero aún así fue tema. Por lo tanto, nosotros, claro, hay un porcentaje de conectividad importante, sobre el 90%, pero hay colegios que no tienen esa característica. Por lo tanto, implica una nueva modalidad, un nuevo tipo de trabajo. Y también nos dimos cuenta que había universidades que tenían ese problema, en donde también tuvieron que elaborar un plan B y un plan C. Por lo tanto, acá el gran aprendizaje es que no existen fórmulas mágicas, no hay una receta maestra porque hay un factor que tiene que ver con la conectividad. Y nosotros tenemos zonas que, si bien no están tan alejadas, pero que sí tenemos problemas con la conectividad, pese a todos los esfuerzos que se desarrollaron como colegio para poder mejorar ese factor. ¿Sí? Pero si si analizamos en Latinoamérica, en otros países, claramente que el nivel de conectividad es muy bajo, por lo tanto la brecha que se generó, claramente son años que van a demorar para poder volver a encauzar todo lo que son los esfuerzos educativos. Pero es un tema que se instaló y yo creo que corre por otras corrientes políticas, económicas, para poder darle solución a esto. Por ejemplo, muy ligado a eso, tiene que ver, bueno, y si hay conectividad, y si está todo, pero y si no están los papás, no están los horarios, no están los tiempos, no están, que también responde a un tema social. ¿Ya? Si no, muchas veces los abuelos no es que no quieran estar colaborando con su hijo, es que los tiempos no dan. Entonces, todo un tema social que de una u otra forma casi siempre queda el protagonismo, ¿cierto?, y la respuesta ante los profesores, pero no siempre podemos dar la respuesta a eso. Hay otros ámbitos, esferas de soluciones, creo yo. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Muchas gracias entonces a Beatriz también por compartir la experiencia. Aprovechamos nuevamente de invitar a nuestros asistentes a todas las actividades que estamos haciendo en este contexto. Y queremos agradecerles su presencia, ya siendo 25 para las 7 de la tarde. A esta muy interesante conferencia, esta muy interesante experiencia compartida, que bueno, que de todas maneras nos sirve para reflexionar y repensar siempre en todos los procesos vinculados a esta gran labor que hacemos todos los profesores
y profesoras en nuestro país. Agradecemos a nuestros asistentes, agradecemos a nuestros invitados y los dejamos cordialmente invitados a estar atentos a todas las actividades que desarrollemos en este marco. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, gracias a ustedes, cuídense.